Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días, queridos amigos. Este es su programa Hablemos de Cooperativismo. Y al empezar, queremos dar la felicitación al máster Pedro Morales, quien cumplió ya 30 años de liderazgo al frente de la cooperativa Riobamba Limitada. Esta cooperativa es un eje en el mundo del cooperativismo aquí en el Ecuador. Felicitaciones. También muchas gracias por habernos tomado en cuenta, especialmente al doctor Gustavo Alarcón, por participar en el libro que el máster Pedro Morales ha realizado para dar a conocer a los ecuatorianos qué es lo que sucedió en los años 80, 90, en el año 2000 con las cooperativas. En programas posteriores nosotros les vamos a dar a conocer a ustedes de este libro que es bastante interesante para que ustedes también lo tengan. Yo soy Mari Carmen Alarcón y nosotros empezamos aquí en Hablemos de Cooperativismo. La educación en las cooperativas es un tema importante que todos nosotros debemos llevarlo a cabo. ¿Ustedes, amigos cooperativistas, se han puesto a pensar o ya tienen organizado el comité de educación en sus cooperativas? Capaz que sí, capaz que no. En esta ocasión, Rodrigo Vázquez nos va a dar a conocer por qué es importante la educación en las cooperativas. Vamos a aprender junto con él. Buenos días. Iniciamos en los domingos anteriores una reflexión sobre inteligencia emocional dentro de este enfoque de que la cooperativa no solo es un proyecto económico, no solo es una actividad financiera, sino que es un proyecto social, humanitario, que busca generar nuevas conductas, nuevas actitudes, mejores relaciones humanas que posibiliten la cooperación, porque la cooperación es el camino del futuro. Y ahí hemos definido la inteligencia emocional como una forma de inteligencia que implica la habilidad para dirigir los propios sentimientos y emociones y los de los demás, saber discriminar entre ellos y usar esta información para guiar el pensamiento y la propia acción. Diferente al cociente intelectual, que son las habilidades físicas, las habilidades mentales, la inteligencia emocional se refiere a controlar las emociones, las relaciones con los demás, nuestras contradicciones personales. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar, de utilizar, de comprender y de regular las emociones propias y las de los demás. Y ahí es donde surgen los conflictos con las personas. Personas que son muy capaces, que son muy competentes, pero que no pueden relacionarse bien con su entorno, con sus subalternos, con sus jefes, porque la ira, el mal genio, el descontrol les daña sus relaciones. La inteligencia emocional, por lo tanto, se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. También nuestra capacidad para motivarnos y mantener adecuadas relaciones interpersonales. La inteligencia emocional no es innata y todos tenemos el potencial de mejorar nuestra inteligencia emocional a lo largo de la vida. Aprendemos de nuestras experiencias personales y profesionales. ¿Sabe usted cuál es el cociente del éxito? El cociente intelectual es apenas el 25% del éxito. El 75% es el éxito emocional, el control emocional, lo que nos va a facilitar comunicarnos con los demás, tener mejores relaciones y tener éxito en la vida. La inteligencia emocional es el factor clave en las organizaciones del siglo XXI. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de sentir, de entender, de controlar y modificar estados emocionales con nosotros mismos y con los demás. La inteligencia emocional no consiste en sofocar las emociones, sino tiene que en saberlas dirigir, en saberlas equilibrar, en saberlas conducir. La inteligencia emocional es una fuerza potente en sí misma y es indispensable para poder llevar a cabo ciertas actividades relacionadas con la mente. ¿Por qué algunas personas sonríen más en la vida que otras? Hay personas que están mal encaradas,
de mal genio, iracundas, porque hay personas que son más simpáticas, más amables, más agradables, y porque esas personas son bien recibidas y consiguen mejores resultados. Porque algunas personas con alto cociente intelectual y que se destacan en su profesión no pueden aplicar esta inteligencia en la vida práctica, que va a la deriva del sufrimiento al fracaso? La respuesta está en las emociones y en la capacidad de atenderlas y dirigirlas. El doctor Goldman sostiene: las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse satisfechas, ser eficientes en su vida y de dominar los hábitos mentales que favorecen su propia productividad. Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional entran en batallas interiores que sabotean la capacidad de concentración en el trabajo y de pensar claramente. Nuestro cociente intelectual es importante, pero tanto como creemos, no puede ser alterado, mientras que el cociente emocional puede mejorarse, puede desarrollarse, podemos mejorar nuestro desempeño. Es por ello que las empresas de hoy, en las cooperativas, digámoslo así, les interesa nuestra formación o nuestro grado de especialización, pero también es importante la manera de llevarnos con nosotros mismos y con los demás. La inteligencia emocional presenta una nueva filosofía que nos obliga a armonizar la cabeza y el corazón. Buenos días. Desde que nosotros somos pequeños, nuestros padres y también en la escuela nos han enseñado el tema de la comunicación. La comunicación es muy importante en una sociedad. Cuando nosotros ya estamos en sí trabajando con nuestros socios, o en el caso de los emprendedores con sus clientes, o en una empresa, el jefe con los trabajadores, debemos tener una comunicación asertiva. ¿Cómo nosotros podemos dar a conocer lo que pensamos, lo que sentimos hacia la otra persona? Deben haber también métodos para hablar. Hay formas de decir. Al momento que nosotros queremos premiar a un trabajador, o al momento que nosotros queremos sancionar o tal vez llamarle la atención a una trabajadora, nosotros tenemos que saber exactamente las palabras con que nos vamos a comunicar para que no hayan malos entendidos, o tal vez para que esta persona no se resienta, o tal vez para motivarle para que trabaje mejor. Es así que en el siguiente video les vamos a dar a conocer a ustedes unos pequeños tips para que mejoren su comunicación interna en el trabajo y también con sus socios, para que lleguen ahí directo al corazón de sus socios. Vamos a ver. Siempre es lo mismo contigo, Javier. ¡Qué tonto estás! Es una diferencia de 9,000 pesos. Otra de estas y te vas. Algunos ejecutivos de alto rango minusvaloran para sentirse más importantes, ignorando así la comunicación asertiva. Pero, ¿qué es la comunicación asertiva? ¿Y cómo evitar convertirte en un jefe gruñón? Lo único que un jefe consigue humillando a otros es cerrar la puerta a toda comunicación. Una comunicación asertiva solo se da cuando las dos partes se sienten seguras. Tan pronto alguien empieza a sentirse despreciado o criticado, empieza a esconderse tras un muro que lo deja incomunicado. La parte amenazada quizá fingirá que sigue estando ahí, pero mental y emocionalmente se ha retirado de la conversación. La única manera de impedir que los demás se escondan tras ese muro y lograr una comunicación efectiva cuando hablen contigo es hacer que la persona con quien se está comunicando se sienta segura e importante. En el momento en que noten que van a ser juzgadas, evaluadas o despreciadas, se cerrarán de inmediato. En el libro Conversaciones Cruciales, claves para el éxito cuando la situación es crítica, Kerry Patterson y sus colegas recomiendan un modelo de 5 pasos para lograr una comunicación asertiva. Paso 1. Establece los hechos.
Aborda los hechos ocurridos y no los prejuicios formados. Por ejemplo, en lugar de decir, Siempre es lo mismo contigo, Javier. te sugerimos decir, Javier, hay una cotización con montos del año pasado que tiene tu firma. paso 2. Cuenta tu historia. Explica la situación desde tu punto de vista, evitando recurrir a insultos y juicios. Por ejemplo, en lugar de decir, ¡Qué tonto estás! Es una diferencia de 9,000 pesos. te sugerimos decir, Mira, en esta cotización la empresa está perdiendo 9,000 pesos. paso 3. Pregunta por la versión del otro. En lugar de decir, Otra de estas y te vas. te sugerimos decir. Javier, ¿puedes explicarme cómo sucedió esto, por favor? Paso 4. Habla cuidadosamente. Evita sacar conclusiones, establecer juicios y dirigir amenazas. Te sugerimos decir, Ok, entonces tú le aclaraste al cliente que no era una cotización vigente. paso 5. Propón que considere la situación. Te sugerimos decir, Muy bien, Javier. ¿Puedes enviar la cotización correcta y recordar a nuestro cliente lo acordado, por favor? hay personas que son más sensibles que las demás. Ser consciente de tus palabras y pensar en cómo pueden interpretarlas las personas supone tener media batalla ganada. Lately I've been chasing daylight, 'cause I don't wanna go, I don't wanna. Todos nosotros en nuestras cooperativas, en algún momento determinado, nos hemos puesto a pensar, bueno, ya tengo el personal, tengo los productos, tengo los servicios, tengo mis socios, pero algo no anda bien. Y cuando algo no anda bien, nosotros tenemos que hacer una reingeniería de procesos. Lo mismo sucede en nuestros pensamientos. Cuando nuestra actitud, cuando nuestra forma de ver las cosas no están funcionando, nosotros tenemos que hacer una reingeniería en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ver la vida. ¿Y cómo esto se empieza? Nosotros tenemos que analizar cómo está la situación personal de cada uno de nosotros, tal vez pedir opiniones, hacer un proceso para rectificar. Muchas veces nosotros culpamos a personas externas, a terceras personas, por los comportamientos de nosotros mismos. O tal vez por los resultados de la empresa, por los resultados de la cooperativa. En esta ocasión vamos a ver en este video cómo nosotros podemos hacer una reingeniería de procesos de nuestros pensamientos, de tal vez de nuestras actitudes. Vamos a ver. No todos los que deambulan sin rumbo fijo están perdidos. ¿Sabías que sentir que adivinas al tomar una decisión es normal? ¿Sabías que resistirse a ciertas ideas locas que te manda el cerebro puede lentecer tu aprendizaje? ¿Sabes qué es la reingeniería de procesos mentales? Descúbrelo en el siguiente video. El cerebro conoce perfectamente cómo reaccionar ante determinados problemas. Cuando el nivel de azúcar se descontrola, sabe exactamente qué hacer. Cuando el nivel de glucosa es alto, ordena producción de insulina. Cuando el nivel de glucosa es bajo, ordena traer reservas. Sin embargo, el cerebro a menudo no conoce la forma de arreglar ciertos problemas. Piensa en una reorganización administrativa en tu empresa. No estás tan feliz como deberías y has decidido que las cosas tienen que cambiar. El problema es que no sabes qué cambiar. ¿Un nuevo jefe? ¿Otra reingeniería organizacional? ¿Nuevas responsabilidades? Aquí es donde entra la reingeniería de procesos mentales. Durante la reingeniería de procesos mentales, el cerebro no sabe cómo volver a controlar las percepciones y emprende acciones al azar. La crisis que siente mucha gente alrededor de la adolescencia es un ejemplo perfecto de reingeniería de procesos mentales. Uno no sabe muy bien qué hacer para eliminar la angustia que siente y emprende proyectos que pueden llegar a ser descabellados, como Steve Jobs, que abandonó la universidad, coqueteó con las drogas y llegó a viajar a la India
en búsqueda de iluminación espiritual. Uno se siente perdido, depresivo, como loco. Tranquilo, es normal. Al igual que en una reorganización empresarial, en la que se busca el rediseño radical de trabajo, que para algunos no son más que ideas locas, pero llegan a lograr reducción de costos, aumento de calidad, servicio y rapidez. Lo mismo ocurre con la reingeniería de procesos mentales. Nuestras mentes son máquinas de aprendizaje que asocian causas específicas a efectos específicos. Si tu mente todavía no ha aprendido lo que tiene que hacer en una situación determinada, la mejor manera de solucionar el problema es reunir datos, haciendo cosas nuevas. Resistir o reprimir el impulso de intentar algo distinto enlentece tu aprendizaje. Cuando te sientas perdido, recupera el entusiasmo. Lo único que pasa es que tu cerebro está recopilando la información que necesita para acertar en sus decisiones. Si cedes al impulso de intentar algo nuevo, cuanto antes superarás la reingeniería de procesos mentales. Ya van 2 programas que nosotros les estamos dando a ustedes a conocer qué es lo que sucedieron en las jornadas de educación que ha realizado la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ahora vamos a conocer qué es lo que nos dice Giovanni Cardoso, quien es el directivo de la Corporación de Finanzas de la Economía Popular y Solidaria. Prestemos atención. Bueno, seguimos con nuestra jornada. El señor Roberto Miranda, director de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos de la CEPS, será el encargado de moderar el siguiente bloque con 3 presentaciones. Al igual que el bloque anterior, las preguntas se responderán al final. Por favor, señor Miranda. Tengo el gusto de presentar el siguiente bloque de panelistas que van a exponer los diferentes temas propuestos en este bloque. El primer expositor a quien invito a compartir con nosotros la mesa principal es el señor Giovanni Cardoso, perteneciente a la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador. El señor Giovanni Cardoso, consultor nacional e internacional, expositor en seminarios dentro y fuera del país y autor de varios artículos y publicaciones sobre finanzas populares y solidarias. Es docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la especialización de microfinanzas, economía popular y solidaria, director del curso abierto de gestión de microfinanzas, finanzas solidarias e inclusión social y económica. Desde mayo del 2008 es secretario técnico del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, y desde octubre del 2012 es director general de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIPS. Con ustedes, nuestros expositores. Primero, el señor Giovanni Cardoso. Muy buenos días. Gracias a Hugo, compañero Hugo, por la posibilidad de participar en este evento tan importante, y gracias a ustedes, compañeros y compañeras, por asistir. La presentación sobre la cual quiero trabajar con ustedes es algunas experiencias en términos de aprendizajes y conceptos sobre la economía popular y solidaria desde la experiencia de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, una institución creada por el gobierno nacional del presidente Correa para apoyar el desarrollo de las estructuras de ahorro y crédito populares. La banca privada, las sociedades financieras de la banca pública tenían 24.884 millones de dólares. El sector financiero popular y solidario, 6.777 millones. ¿En qué equivalencia? No en participación,
equivale al 32% de la relación entre el sector financiero popular y solidario y la banca privada. Y la relación del sector financiero popular y solidario y la banca pública es el 177%. Quiere decir que en tamaño de activos, el sector financiero popular y solidario es más grande que la banca pública. Y en tamaño de activos del sector financiero popular y solidario es 1/3 de la banca privada. Veamos ahora quién está financiando lo que decía Hugo, que él ya se anticipó y nos dio la respuesta. ¿Quién financia a la microempresa o a la economía popular y solidaria? Nuevamente en relación de equivalencias. Nuevamente el saldo en millones de dólares con corte a diciembre del 2014. La banca privada tenía 1.446 millones, las sociedades financieras 27, la banca pública 662. El total del sistema financiero, por llamarlo así tradicional, 2.135 millones. El sector financiero popular y solidario, 2.671 millones. Nuevamente en equivalencias, la relación de financiamiento a la microempresa y a los emprendimientos de la economía popular y solidaria de las organizaciones de ahorro y crédito popular y solidarios con el sector privado es 181%. No, lo que está abajo es el sector popular y solidario sobre lo público es 403%. Si quieren la relación entre los dos es 2.135 con 2.671. La respuesta hasta ahora clara. ¿Quién financia a la microempresa principalmente y a la economía popular? Son las propias organizaciones financieras de este sector de la economía. Dos últimos elementos. El aporte al desarrollo local y comunitario. Es necesario ubicar la posición concentrada o descentralizada de estas organizaciones en los territorios locales, en los territorios más vulnerables o excluidos del desarrollo económico tradicional. Y solo de las organizaciones con las cuales trabaja la corporación, que no son todas las que supervisa la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 386 organizaciones con las cuales nosotros nos relacionamos tienen 1.074 puntos de atención distribuidos en 167 cantones de los 222, que representan una participación en términos de ubicación en el 75% de los cantones. Y hay al menos una o dos cooperativas en cada una de las provincias. Potencialmente hay una cobertura interesante y enorme, claro, con un problema. Están concentradas en territorios que hay una sobreoferta, en la Sierra Centro, pero hay un potencial enorme. Y su rol es generar ahorro local y reinvertir mediante medidas de financiamiento para potenciar este ahorro local. El último punto, y ahora sí me retiro. La propaganda, los resultados de la corporación. Con este nuevo enfoque que implican nuevos aprendizajes, como los resultados para ser comparados con el sistema financiero ortodoxo tiene que ser dado en números financieros, la corporación desde su origen ha colocado 759 millones de dólares en 643.000 operaciones. Estas operaciones están en dos grandes rubros. Crédito para emprendimientos de la economía popular, 724 millones, y crédito para vivienda de carácter social o carácter popular, 34 millones. Pero algo absolutamente importante. Durante toda la vida institucional, la morosidad, la cartera vencida de la corporación nunca ha superado el 1%. Entonces, ¿por qué no supera el 1%? Algunos compañeros que no nos quieren mucho dicen, no, es que el Giovanni anda haciendo refinanciación y reestructuración de las operaciones de crédito. El éxito está en transferir la colocación de crédito a esas estructuras de ahorro y crédito que tienen mayor simetría en términos del conocimiento de las demandas de crédito, y la corporación hace de banca, como es, banca de segundo piso. Conocemos de mejor manera a las cooperativas, ustedes me conocen a mí, yo los conozco a ustedes. Ahora saludé con un mundo de compañeros, digamos que esta es una evidencia de la simetría, pero si bajo a la cooperativa de ahorro y crédito del compañero, no conozco a sus socios, pero el compañero sí conoce a sus socios. ¿Quién tiene que hacer crédito de primer piso? La cooperativa, no este banco de segundo piso.
algunos de los resultados en términos no de impacto económico, sino de efectos. Los jóvenes menores a 29 años recibieron el 26.1% de los créditos, que no siempre son sujetos de crédito del Estado financiero porque no tienen ni historial ni antecedentes productivos. Las mujeres el 59.1%. Para la agricultura de este valor se entregó cerca del 40%. Para el comercio al por menor el 25%. En el sector rural estos 759 millones, el 54%. Y en las parroquias de mayor pobreza determinado sobre el indicador de necesidades básicas insatisfechas, el 80.2%. Esto se logra no solo con fondeo, sino con otra herramienta que no voy a presentar porque si no el compañero me va a sacar a la fuerza. Un mecanismo de garantía, el Fondo de Garantía para la Economía Popular y Solidaria, que también presentaremos de tarde. Retomo el ejemplo de compras públicas. Como la Asociación Manos Unidas lo que tiene es capacidad de trabajo, no tiene con qué garantizarle, pero de todas maneras cuando pide un crédito le piden una garantía, un capital y no tiene, cumple con todo. Buena voluntad de pago, buena capacidad de pago, tiene un buen comportamiento, tiene capacidades y lo único que le falta es la garantía, el colateral. Entonces la institución financiera a través de la corporación puede cubrir ese colateral. De esto se han colocado $3.542.000 en 703.000 operaciones de recién un componente que está en desarrollo y el saldo de la cartera vigente es 1.861.000. Pero lo más importante es que este fondo de garantía, desde el año 2011 que empezó a estructurarse, los emprendedores garantizados por el Fondo de Garantía para la Economía Popular y Solidaria han cumplido con todas sus obligaciones y no se ha ejecutado ninguna de las garantías. Eso quiere decir que si no fue necesario ejecutar la garantía, el éxito del crédito no está en el colateral. El éxito del crédito está en la buena originación del crédito, un análisis adecuado de la capacidad de pago, de la voluntad de pago, que las condiciones sean adecuadas, que haya una contraparte del emprendedor. Y la garantía por eso se llama colateral, no es un elemento estructural de la gestión crediticia. Las mujeres son las que más recibieron y fue destinado para vivienda y también para emprendimientos. Muchas gracias. Tiempo de irnos a unos cortes comerciales, pero antes quiero agradecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro, quienes son nuestros principales auspiciantes. Y recuerden que ellos están haciendo una gran rifa navideña, así que todos los socios y también clientes acérquense a las oficinas que mantienen en varias ciudades del Ecuador para que ya tengan ustedes su cuenta de Navidad y puedan participar en el sorteo de fin de año. Ya regresamos. In the way you touch me, I get lost. When your eyes are on me, I get lost, I get lost. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativas. Arnulfo es un delincuente que lava dinero del narcotráfico, pero él no se unta, porque usa a gente como Camilo, un trabajador como cualquier otro que se dejó engañar. Consígneme esta plática, su nombre, y yo le pago el favorcito. Por eso nunca preste su nombre para realizar transacciones bancarias o para registrar propiedades. Siempre pregunte de dónde proviene la plata y deje documento de sus transacciones. No preste su nombre, no lo manche con un delito grave.
Hablemos de Cooperativismo. Como ya es costumbre aquí en su programa Hablemos de Cooperativismo, siempre tenemos invitados especiales. Invitados que nos hablan acerca de cómo se encuentra el cooperativismo aquí en el Ecuador. Vamos a ver de quién se trata. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Esta vez vamos a tratar un tema con un especialista y un cooperativista que tenemos la oportunidad de conocerle la mayoría de los ecuatorianos. Es Miguel Gaibor, quien ha dedicado su vida al cooperativismo de ahorro y crédito y también al cooperativismo en general. Con Miguel queremos ver cómo está la situación del cooperativismo en este momento en que prácticamente ya tenemos la norma legal establecida, ya tenemos las resoluciones que la Junta Monetaria estábamos a la espera que nos promulgue. Entonces ahora ya tenemos el camino de las cooperativas para ir cumpliendo ciertas normas en ciertos plazos de tiempo que nos han dado. Especialmente las cooperativas que estamos del Cemento 2 hacia el Cemento 5, porque las del Cemento 1 tienen un cumplimiento obligatorio e inmediato, porque ellos ya estuvieron en la Superintendencia de Bancos. Miguel, muy buenos días. ¿Cómo le ves al cooperativismo ecuatoriano en estos momentos? Gustavo, buenos días. Después de, como tú decías, después de años y años de transitar por el camino del cooperativismo, pero del cooperativismo, no de finanzas con nombre de cooperativismo. Al final de la vida uno dice, o está tentado a decir, hemos arado en el mar, porque realmente en este momento el panorama del cooperativismo ecuatoriano es desalentador, por decirlo menos. Hay un segmento, el segmento 1, muy bien posicionado en este momento, que no tiene problema porque son financieras bajo el nombre de cooperativas. Yo diría la mayor parte de las cooperativas, no todas, de esas cooperativas simplemente son financieras bajo el título, bajo la norma cooperativa, pero no más. Los otros segmentos, el segmento 2 está llegando al mismo camino, va por el mismo camino, y como las regulaciones son exactamente iguales, al tiempo va a tener que conformarse y seguir exactamente lo que está haciendo el segmento 1. Queda en el segmento 3, que todavía agrupa y que agrupa en este momento a la mayor parte de las cooperativas. Queda el segmento 4 y el segmento 5, que son apenas poquísimas cooperativas, que son muy pocas cooperativas. Estos segmentos, ¿qué pasa en estos segmentos? Hay una especie de desesperación, lo digo yo, frente a la cantidad de regulaciones, de imposiciones, de exigencias de la superintendencia. No está mal que haya exigencias, no está mal que haya regulaciones, pero el modo como lo están aplicando, la falta de acceso a la superintendencia, la discontinuidad y la descoordinación de la superintendencia, de los diversos estratos de la superintendencia, hacen que las cooperativas se sientan muchas veces desesperadas y las más pequeñas incapaces en este momento de responder a esas exigencias porque no tienen el dinero suficiente para contratar el personal que atienda a eso, para los procesos que significa eso, para contratar la parte técnica que supone manejar la liquidez, manejar los riesgos, manejar las provisiones. En definitiva, las cooperativas se sienten en este momento bastante molestas, no por las normas en sí mismos, sino por la manera con que le están aplicando. Miguel, si tomamos en cuenta que
Las cooperativas del cemento 4 y 5 representan el 75% de las cooperativas. Y al darnos algunas normas ya establecidas para poder ajustar las reservas y su patrimonio, que nos han dado, dependiendo del cemento, mucho tiempo, muchos años. ¿Tú crees que eso será factible para las cooperativas que puedan reabastecerse o tendrán algún problema? Llama la atención precisamente esta regulación que le da tanto tiempo para lograr alcanzar el nivel debido hasta el año 27. Es que las cooperativas podrán hacerlo, más bien, dándoles tanto espacio de tiempo, las cooperativas en este momento se van a descuidar, porque no les urge de ninguna manera llegar a estos límites, y en el momento en que se descuiden, lo que están haciendo es entrar en el camino de la disolución, de la desaparición. Claro, pero hay medición año por año. Hay medición año por año, exactamente, pero es tan poco, es tan largo el tiempo que realmente no entendemos cómo es que se dio esa norma. Era prudente hacer 4 o 5 años, era muy prudente porque podían tranquilamente en ese tiempo alcanzar estos niveles. Pero en el momento en que se les da tanto tiempo, va a haber un descuido de las cooperativas, no se sienten obligadas y eso va a hacer acelerar mejor su proceso de disolución de las cooperativas. Miguel, vos que tienes mucha experiencia y has creado muchas cooperativas, especialmente en estos cementos 4 y 5, ¿cómo le ves ese ámbito de accionar de las cooperativas de ahorro y crédito? Como tú les decías, claro, digamos en tiempos anteriores, hace 6 años, era un cooperativismo de ahorro y crédito. Ahora son cooperativas financieras porque ahora tenemos una ley de la Junta Monetaria la que regula las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Tenemos otro esquema diferente al otro tipo de cooperativismo que teníamos anteriormente. Estas cooperativas que son fundamentalmente las que sirven a comunidades específicas, que es realmente el papel del cooperativismo, responder a necesidades definidas, a necesidades nacidas de la comunidad. En el momento, estas son las cooperativas que deberían estar cumpliendo su mejor papel en este momento. Deberían proseguir su camino, es decir, estas cooperativas no deberían desaparecer, porque son realmente las que están recogiendo el pensamiento cooperativo y sirviendo a una comunidad específica. En el momento en que le ponen todas estas exigencias, se olvidan de que pertenecen a una comunidad y por las exigencias de la superintendencia y por las regulaciones ya no pueden ser exactamente las que responden a las necesidades. Yo tengo una asesora que trabaja conmigo en cooperativas, ha pasado por cooperativas grandes y de pronto llegó a una cooperativa, a Sicchus, la Cooperativa Unidad y Progreso, y me dijo: ahora recién conozco lo que es el cooperativismo, el verdadero cooperativismo. Una cooperativa con 5 millones en activos, que la manejan 6 personas, nada más, pero que todo el mundo es conocido y se conocen entre ellos. Entonces todas las regulaciones dicen, el gerente dice: ¿para qué me cargan de tanto papel? ¿Por qué quieren que tenga tanto proceso si nosotros sabemos hacer las cosas? Porque conocemos a nuestros socios, ellos nos conocen. Con decirte que los oficiales de crédito ni siquiera tienen necesidad de ir a hacer las inspecciones, sino muy rara vez, porque son absolutamente amigos, conocidos de la misma sociedad. Ahí hay una cooperativa que vive los principios cooperativos, con solidaridad, con participación. Pero eso, ¿dónde se da? Son excepciones muy raras que se dan y estas cooperativas ya van desapareciendo. Pero el papel de estas pequeñas cooperativas, que no deben desaparecer, no deberían desaparecer, por desgracia están en este momento casi sentenciadas muchas de ellas a desaparecer porque no cumplen los requisitos mínimos que les ha fijado la superintendencia. Estos segmentos deberían ser los que perduren, los que mantengan realmente el cooperativismo en el país. Yo, Miguel, siempre he manifestado y he dicho que una cooperativa del cemento 5 que se encuentra en una parroquia
rural o urbano marginal es más valiosa que una cooperativa grande que esté en una ciudad grande, digamos Quito, Guayaquil, Ambato, porque esas dan más servicio a la comunidad, ellos están más cercanos a los socios, ellos están más cercanos a la problemática, e inclusive hacen mayor labor social dentro del cooperativismo, que es lo que nos pide a nosotros. La otra parte que nos dice la ley, que somos instituciones financieras, pero también tenemos que tener el balance social, ¿no? Exactamente, esas cooperativas, pero en el momento en que se les exijan requisitos que son bancarios a estas cooperativas, ya no podrán subsistir, porque no van a alcanzar a cumplir los requisitos mínimos que le está poniendo la superintendencia. Entonces ahí sí debe haber una legislación, pero cooperativa, no una legislación bancaria, una legislación adaptada a estas circunstancias de esta comunidad determinada. Puede ser simplemente, como tú dices, la parroquia. Hay cooperativas, en este momento todavía hay algunas cooperativas que son de anejos, de recintos, y que están respondiendo, si están bien manejadas, si están honradamente manejadas, de acuerdo a los principios y a las normas cooperativas, a los valores cooperativos, que habría que controlar ciertamente. ¿Por qué hacerlas desaparecer? ¿Por qué ponerle exigencias que son bancarias cuando no están en capacidad de hacer eso? Bueno, lo que exige Basilea, especialmente el 9%, tener liquidez, todo eso en el sistema financiero, ¿no? A ver, Basilea, ¿qué es? También habría que pensar un poco, ¿qué es Basilea? Claro, ¿Quiénes son los que conforman Basilea? La banca. Son las grandes, pero ni siquiera la banca normal, las grandes transnacionales, que ponen sus criterios para beneficio de ellos y que son los primeros en no cumplirlos. Alguien decía, pregunte si la banca europea está cumpliendo los principios de Basilea. No los cumple. Y entonces, sin embargo, nosotros ingenuamente estamos tratando de poner principios de Basilea para nuestras cooperativas rurales, pequeñas, de anejos, de parroquias, de recintos. ¿Cómo así? Entonces, ¿dónde está toda la tradición? ¿Dónde están los valores cooperativos que hemos tanto predicado en años anteriores? Y hasta ahora también predicamos eso. Pero ¿cuántos están predicando, Gustavo? ¿Cuántos? Yo te contaba alguna vez que en una reunión con 120 cooperativas se me ocurrió preguntarles a ver si alguien conocía los principios cooperativos. Uno me respondió y acertó con 3 de los 7 principios cooperativos. Y había 120 cooperativas, pero los directivos, ni siquiera los directivos sabían los principios ni los valores cooperativos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las cooperativas de negocio, de las cooperativas familiares. No vale la pena volver a repetir, o es demasiado sabido. Todas las cooperativas, gran parte de las cooperativas nacidas en las provincias centrales del país, responden a intereses particulares de familias, de verdadero negocio. Acuérdate, hay una cooperativa que el gerente, con un gerente, la mujer maneja otra cooperativa, el primo maneja otra cooperativa, el otro primo maneja otra cooperativa. Es decir, y esto la superintendencia creo que no está tomando en cuenta. Mirando simplemente las últimas cooperativas que desaparecieron. En el año 2010, yo presenté al director de cooperativas una documentación sobre la cooperativa Acción Rural. Le dije, mira, algo hay que hacer. Desde el 2010 ya tenía problemas la cooperativa. Lo dejaron pasar, hasta que al fin le cayó el machetazo y se acabó. ¿Y qué pasa con las cooperativas institucionales? Porque cerradas no hay, son institucionales. La ley no nos habla ni de cerradas ni de abiertas, sino las institucionales. Pues porque en que tienen otra connotación diferente a ese cooperativismo que nosotros llamamos abierto, de atención al público libremente, que damos créditos a cualquier persona que pase por ahí, le hacemos socio, pero las institucionales tienen otro esquema. Tienen otro esquema, hay mayor identidad y ahí sí hay una participación real, hay una participación verdadera, porque ellos están aportando y al mismo tiempo están sirviéndose de las cooperativas. Pero es que también las otras cooperativas deberían tener las mismas características, En este momento, por decir algo, el ahorro, ¿qué pasa con el ahorro? El ahorro se ha vuelto cada vez más difícil. ¿Por qué? Ya lo decía el BID años anteriores.
No sé si conocieron todos un libro que sacó El Vida hace algunos años. Y decía una frase: en el momento en que las cooperativas tienen acceso a dineros de afuera, a fondeo externo, el ahorro se acabó. En ese momento nadie piensa en el ahorro, no se hace nada por el ahorro, porque simplemente se piensa en el fondeo externo. Y se dedica solo al crédito. Se dedica solo a crédito. Mira los balances de ciertas cooperativas. Puedo citar algún ejemplo. Una cooperativa con 300,000 en patrimonio y una deuda de 600,000. ¿Entiendes cómo qué está pasando con eso? Veo los balances y veo que en pago a los intereses de los ahorros ha gastado $4,000 en el semestre, y en pago a créditos externos gastó 15,000. Entonces el ahorro, el dinero que debía quedar para desarrollo de la comunidad, para desarrollo de sus socios, para alcanzar una vida mejor allí, que eso es lo que pretende el cooperativismo, se va afuera. En la corporación, cuando comenzamos a trabajar con la corporación, ellos estaban totalmente de acuerdo que ese dinero debía quedar, pero ese dinero se va afuera, sea el CONAFIP, sea lo que sea, pero ese dinero sale de la comunidad, no se queda de la comunidad. Entonces, ¿de qué desarrollo local estamos hablando? Entonces, vale la pena retomar, volver de nuevo a los principios. La cooperativa se nutre de sus propios fondos, no de fondos de afuera. Esa es otra idea. Y eso nos da a las cooperativas, especialmente rurales o localistas, porque todos sus socios ahorran y sale de ahí. Igual estas cooperativas institucionales también, el dinero es barato, o sea, no les cuesta, como tú dices, pagar tanto dinero afuera, sino que el dinero viene de ahí, y esa es la filosofía del cooperativismo, reunirse entre todos los socios el dinero y de ahí que salga para dar de crédito. Eso es el cooperativismo. En sí es el... Y los excedentes vuelven de nuevo a los mismos socios, a sus participantes. Hay un círculo virtuoso que se queda ahí dentro, y entonces ahí sí hay desarrollo, ahí sí hay mejoramiento de la calidad de vida. Pero lo otro, que las grandes cooperativas que están haciendo negocio, simplemente Préstamos. para presentar. O sea que no hay ahorro y crédito. Ahí no hay ahorro y crédito. Yo no veo que haya ahorro y crédito. Bueno, además están trabajando con clientes. Entonces, en el momento que haya clientes no hay cooperativismo. Simplemente así. Entonces, frente a eso, ese es el panorama del cooperativismo. Entonces, ¿qué hacer en este momento? Hay una reforma que está en marcha. ¿Podremos hacer algo? ¿Podremos influir algo? ¿Alguien nos va a escuchar? ¿Alguien querrá escucharnos? Tendrán que escucharnos, Miguel. Tendrán que escucharnos, pero a la hora de la hora, como ha pasado las últimas reformas. Ustedes propusieron algo. A la hora de la hora el ministro dice, así es. ¿En qué quedaron ustedes? Con todas sus propuestas, con todo lo que aportaron para eso, con todas las demandas que presentaron a nombre del cooperativismo. Sin embargo, desde arriba la norma es diferente y no sirve para más. Así es, Miguelito, y muchas gracias. Esas experiencias tuyas que siempre son valiosas para el cooperativismo. Y el mensaje que nos deja Miguel: hagamos cooperativismo de ahorro y crédito. Volvamos a los principios, a los valores del cooperativismo. Hagamos que ese ahorro y ese crédito regresen a las cooperativas. A pesar de que estamos en una economía popular y solidaria del sistema financiero, pero las cooperativas no deben perder ese valor histórico, ese valor del pasado, con cuáles fueron creadas y cuál fue su filosofía para atender a los socios y tener un buen vivir entre sus socios. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Hemos hablado mucho acerca de los emprendedores y cómo las cooperativas tienen el agrado de ayudarles a ellos para que cumplan sus sueños. En esta ocasión, nuestro querido amigo Alfonso Castro nos va a dar a conocer cuáles son los elementos que las cooperativas de ahorro y crédito deben tomar en cuenta para dar créditos productivos, créditos que van a ayudar al emprendedor. Presten bastante atención a lo que nos trae el día de hoy Alfonso Castro. Muy buenos días, qué gusto hablar con ustedes. Estas próximas sesiones las destinaremos al análisis de modelos de riesgo relacionados con créditos productivos. Es importante tomar en consideración que ese concepto de la solidaridad debe extenderse. Y este programa en eso yo creo que ha sido muy pródigo en dar argumentos, en el sentido de que las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, logran cumplir su propósito a cabalidad cuando financian o destinan un monto al financiamiento de créditos productivos. La tecnología crediticia para los créditos productivos, evidentemente es una tecnología que se halla muy bien estudiada y la misma que debe ser incorporada al manual de crédito y a los procedimientos crediticios que tiene la organización. Hoy veremos un modelo de apreciación del riesgo crediticio para cuando se destina a proyectos, a emprendimientos, que tienen ya muchísimos años de estar ahí. Es el famoso modelo Z de riesgo crediticio. Básicamente, y como su autor lo menciona, para el desarrollo de Z, el riesgo fue definido como la incapacidad de una compañía para afrontar sus obligaciones. Lo que ellos hicieron en realidad es hacer un análisis de regresión múltiple y vieron qué variables eran comunes a aquellas compañías que habían tenido éxito y cuáles no en las que habían fracasado. Definieron a través de una sencilla fórmula que contenía 4 variables aquellos elementos que son fundamentales para que en su cooperativa tenga en consideración cuando otorgue créditos productivos. La fórmula, como se presenta en pantalla, la vamos a ir desglosando término a término. El primer punto, X1 en la fórmula, es la consideración del capital de trabajo de la empresa dividida para los activos totales. Recordemos que ese capital de trabajo básicamente son los inventarios. Es dentro del total de activos cuánto representa la actividad productiva fundamental de la empresa. Entonces, cuando ese valor es alto, tenemos emprendimientos que operan con fluidez y que destinan, por lo tanto, sus recursos a la generación de ingresos. La siguiente variable que nosotros podemos analizar en este marco tiene que ver con las utilidades retenidas divididas para los activos totales. Que básicamente lo que nos dice es que las empresas que resultaron exitosas son capaces de retener las utilidades para proyectar sus resultados en el largo plazo. Obviamente eso hace que construyan una plataforma para su solidez. La tercera variable a considerar es la utilidad antes de intereses e impuestos sobre los activos totales. De alguna manera, ¿cuánto ha sido capaz el proyecto de producir, de hacerles producir a sus activos totales? Evidentemente buscamos organizaciones que tengan la posibilidad, que se hallen en el negocio correcto, que tengan la estrategia adecuada para poder obtener una buena rentabilidad que permita cubrir con las obligaciones crediticias. Finalmente, el modelo nos hace reflexionar sobre la relación entre el patrimonio versus o dividido para los pasivos totales. Esto implica hasta qué punto quienes han solicitado el crédito, los emprendedores, hasta qué punto se hayan comprometidos con su propio proyecto empresarial. Hasta qué punto apuestan al futuro
de sus ideas y decisiones. Muchísimas gracias por su atención. I am lost without you. Trying to find the borders. We cross them, we cross them. Trapped in... Queridos amigos, les quiero compartir que gracias a la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, tuve la oportunidad de asistir en Honduras a un congreso internacional sobre la equidad de género en las cooperativas, no solo de ahorro y crédito, sino también de varias cooperativas que existen en el mercado. Se conocieron temas, se conocieron estadísticas que muy pronto en los próximos programas les vamos a dar a conocer a todos ustedes para ver la importancia de la equidad de género en nuestras cooperativas. También vamos a tenerle como invitada especial en nuestro programa a la representante de la CCCA en la equidad de género en las cooperativas. Espero que el día de hoy todos ustedes hayan aprendido un poquito más acerca de este mundo tan bonito que es el cooperativismo y también de los emprendedores. Yo soy Mari Carmen Alarcón y nos vemos la próxima semana.